Muy bien, entonces damos inicio a nuestra clase de día con todos. El tema que había mencionado es el tema de promedios. Recordemos que, bueno, un promedio pues es una cantidad que representa muchas otras, una cantidad representativa, recuérdenlo bien ahí, que me tiene que cumplir un principio básico. ¿Ya? Este principio se tiene que dar sin importar qué tipo de promedio vamos a determinar nosotros. ¿Cuál es ese principio? De que el promedio que yo determine, en este caso, va a ser siempre mayor a la menor cantidad que está representando y va a ser menor a la cantidad mayor que representa. ¿De acuerdo? Necesariamente va a ser eso. Mayor a la menor cantidad, pero menor a la mayor cantidad que está representando en este detalle. Vamos a trabajar o estudiar tres tipos de promedio. Promedio aritmético, promedio geométrico y un promedio armónico. Antes de ello, vamos a poner las condiciones con las que vamos a trabajar. Vamos a necesitar algunas cantidades, lo estoy llamando A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta un A sub n, para n casos posibles, y empezamos a determinando un promedio aritmético. Este es el promedio más conocido, recuerden. Un promedio aritmético, también llamado media aritmética, cuyas notaciones lo tenemos, PA o MA, cualquiera de los dos es equivalente. ¿Ya? Un promedio aritmético me representa la suma de todas las cantidades, recuerden ello, entre la cantidad de datos que tienes. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, n datos entre n. ¿Sí? Este es el promedio que normalmente a veces nosotros determinamos en su forma general. En muchos de los problemas no va a ser necesario que a mí me diga hallar el promedio aritmético. Basta solo que me diga hallar el promedio. ¿Ya? De forma general, yo tengo que asumir que es aritmético. Edades, notas, estaturas o cantidades arbitrarias así sueltas, solo me dice promedio, yo tengo que asumir que necesariamente es el promedio aritmético, ningún otro tipo de promedio, ¿de acuerdo? En cambio, los otros dos que vamos a ver son, pues en este caso, promedios netamente de reemplazo, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita. A este promedio aritmético estamos generando un promedio adicional que es el promedio ponderado, que es lo mismo que aritmético, solo que vamos a ayudarnos a operar de manera más práctica un problema en función a este tipo de razonamiento, que básicamente más lo vas a notar o prescindir de ello cuando tú estés en la universidad, ¿de acuerdo? Allá los promedios que tú sacas, finales que vas a tener, se trabaja en función a este tipo de promedio, ¿ya? Lo vamos a ver algo de acá. Bueno, es derivado del promedio aritmético. Trabajamos en este sentido. Cuando tienes grupos de personas, cantidad de alumnos, y ya te dan los promedios respectivos, correspondientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, digamos, digamos el cuarto de secundaria tiene 3 secciones, ABC, en este caso, y no sé, digamos en el aula hay 20 alumnos, cuyo promedio, por ejemplo, ahí me dice que es 17. En el aula B, digamos, hay 30 alumnos cuyo promedio de notas es 12. Y en un aula C hay 50 alumnos cuyo promedio, digamos, es 10. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si a mí me pide determinar el promedio general de todas las secciones, de todos los alumnos, ¿no? Entonces, como hay un promedio, la suma de todas ellas entre la cantidad de datos, pero como no tengo, en este caso, la suma, puedo determinarlo. ¿Cómo? Multiplicando la cantidad de alumnado, personas que hay, por el promedio respectivo que tienen todas ellas. O sea, 20 por 17, acá también, 30 por 12, 50 por 10. Y la suma de todas ellas, ¿entre quién? Entre la cantidad de datos. Y no lo olvides, tus datos están aquí. Toda la cantidad de datos es la suma de cantidad pues, de alumnos que tienes. En este caso vendría a ser 20 más 30 más 50, que sería 100, ¿no? Hago este tipo de mecanismo, es una operación matemática que ya asumo ustedes manejan muy bien entre multiplicar y sumar, dividirlo y obtenemos un promedio ponderado, ¿sí? Es en forma más directa en este caso. Es lo mismo que el aritmético. El promedio geométrico y armónico es netamente aplicativo. Veamos por qué razón. El promedio geométrico, bueno, también llamado media geométrica, notaciones PG o MG, cualquiera de los dos es equivalente. ¿A qué es igual? Me dice. A la raíz
del producto de todas mis cantidades. Estoy multiplicando el a sub 1 hasta un a sub n. ¿Raíz de qué? Raíz enésima. ¿Por qué enésima? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, n datos, enésima. Si fueran solo 3, raíz cúbica. Si fueran solo 2, raíz cuadrada. O sea, la raíz va a depender de la cantidad de datos del cual me estás hallando. ¿Por qué es netamente aplicativo este tema? Porque sí o sí, en el problema, si a mí me pide hallar un promedio geométrico, me tiene que decir con todas sus palabras, hallar el promedio geométrico. No tiene un caso especial donde solo me diga hallar un promedio y yo tenga que asumir, como en el aritmético, no. Sí o sí me tiene que decir con todas sus letras. La misma condición tiene el armónico, también llamado media armónica, ya tiene las notaciones ahí, pH, MH, que es igual a ¿quién? A la cantidad de datos, es todo lo contrario al aritmético, ¿sí? Todo lo inverso. La cantidad de datos entre la suma inversa de las cantidades o de los datos, ¿no? El inverso de A sub 1, 1 entre A sub 1. De A sub 2, 1 entre A sub 2, sucesivamente. Este también es aplicativo, es fórmula. Si quiero hallar el promedio armónico, el problema me tiene que decir hallar el promedio armónico con todas sus letras. Excepto en un caso especial. Este sí tiene un casito especial. El aritmético tiene muchos, ¿ah? En forma general. Este sí solo tiene uno. ¿Cuándo? Cuando yo quiera hallar promedio de velocidad o comúnmente conocido como velocidad media. ¿Cómo determino una velocidad media? Distancia total de recorrido, o sea, todo lo que recorre el móvil, recuerda que la velocidad es distancia entre tiempo, pero como yo no voy a tener los tiempos de dato en este sentido, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente hallar pues también ello en función a la formulita que conoces en física, ¿no? Tiempo es distancia entre velocidad, MRU, algo simple. Entonces, y lo que vas a tener es eso. Distancias que va a recorrer cada tramo el móvil con las velocidades respectivas. Entonces, distancia entre velocidad más distancia 2 entre velocidad 2 sucesivamente. ¿De acuerdo? Esta formulita te va a ayudar a determinar una velocidad media. Cuando tienes un móvil que recorre ciertas distancias, pero en tramos diferentes con velocidades diferentes. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación. Veamos algunas propiedades que tiene en este caso el tema que estamos viendo. Un primer caso. Si los números son iguales, ¿ya? Si tengo esta condición, se cumple esta condición de que los tres promedios vienen a ser, en este caso, iguales. El promedio aritmético, promedio geométrico y promedio armónico son iguales, siempre en cuando las cantidades del cual estamos hallando los promedios sean los mismos números, o sea, sean iguales. Y si las cantidades o los números fueran diferentes, el promedio tiene una relación. La relación es esta. El mayor de los promedios, el valor que voy a obtener, es del promedio aritmético. Y el menor de todos los promedios es el promedio armónico. En cambio, entre ellos obviamente está el promedio geométrico. Tiene esta relación, mayor a todos, promedio aritmético, el que le sigue menor el promedio geométrico y el menor de entre los tres, el promedio armónico. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero determinar los promedios pero solamente para dos números, ¿no? Y lo estoy llamando A y B a esos dos números. Aplicamos nuestra ecuación. Tengo que el promedio aritmético o la media aritmética es A más B entre 2. La suma entre la cantidad. Pues. El geométrico raíz cuadrada, porque son solo dos datos, del producto de dichos números. ¿Sí? Tiene esta forma mi ecuación. Y el armónico, 2 veces el producto entre la suma de dichas cantidades. ¿Ya? Esta ecuacióncita veo como fórmula, que es básicamente la teoría que hemos visto, para determinar los promedios, siempre y cuando solamente sean dos cantidades, recuerda. Y algo adicional, esta propiedad se cumple para dos números, obviamente. Como mira, el promedio aritmético depende de la suma. El geométrico básicamente del producto. En cambio, el armónico depende de ambos, producto y suma. Tienen obviamente una relación entre los tres. Y esta es la relación que se cumple. Que el promedio geométrico elevado al cuadrado, míralo bien, va a ser siempre igual al producto del promedio aritmético con el promedio armónico. Siempre en cuando se trabaje solo para dos cantidades. Recuérdalo bien. ¿Sí?
Dicho ello, vamos a ver algunas aplicaciones que tenemos, es parte de este tema, ¿sí? Problema número 1. Me dice, la edad promedio de 20 niños es 11 y la edad de otros 30 niños es 6 años. Hay el promedio de las edades de los 50 niños, me dice. Muy bien, voy a sacar los datitos. Es mi clásico el ponderado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo cantidad y promedios en grupos. Número de niños 20, su promedio me dice es 11. Número de niños 30, diferentes a ellos, su promedio es 6 y me pide el promedio general. ¿Qué hago? Aplico el ponderado para ir directo. Cantidad por promedio respectivo, más cantidad por promedio respectivo. 20 por 11 más 30 por 6. ¿Entre quién? Entre la cantidad total, que sería la suma de niños, que vendría a ser 50. Entonces, hago mi operación correspondiente, 220 más 180 entre 50, igual a 8. ¿Ya? Mi operación simple en este caso. No es nada complejo, es bastante sencillo. Problema número 2. El promedio geométrico me dice de 10 números es 9. Hablo de promedio geométrico. ¿Eh? Voy sacando el datito, mira. ¿Cómo hay un promedio geométrico de 10 números? Raíz décima, porque son 10, y el producto de esos 10 números. Desde un A sub 1, estoy multiplicando, hasta un A sub 10, ¿no? Sucesivamente, no conozco los valores. Eso es igual, me dice a 9. Este primer datito me va a ayudar para determinar lo que quiero en mi pregunta. Y te vas a dar cuenta que lo que vamos a requerir es el producto de los números. Nada más. Entonces, ¿qué hago? Lo despejo. La raíz, como paso al otro lado de la igualdad, su operador inverso, ¿no? Que vendría a ser la potencia. Entonces, el 10 pasa como potencia 9 y voy a obtener, ¿quién? Que A sub 1 por A sub 2 hasta un A sub 10 es igual a 9, elevado a la décima. O si deseas, ¿no? Lo elevo a la décima, es lo mismo, ¿sí? No me cambia en este caso la solución. Y también me dice que el promedio geométrico de otros 10 números, ya, es igual a 4. Raíz décima nuevamente, porque son 10, el producto de los 10 números igual a 4. Lo estoy llamando B sub 1 hasta un B sub 10, porque me dice que son otros números, o sea, no se comparten, ¿no? Lo mismo, el radical lo paso al otro ladito de la igualdad, va a pasar como potencia hacia el 4, y que voy a obtener que el producto de estos 10 números, o perdón, que es B sub 10 y hasta el décimo, es 4 elevado a la décima. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuál es el promedio geométrico de los 20 números? Vendría a ser mi ecuación así. Promedio geométrico de 20 números, raíz 20ava, porque son 20 números, del producto de estos 20 números. A sub 1, A sub 2, hasta A sub 10 por B sub 1 sigo multiplicando, ¿no? La unión de los 20 ya en este caso. Y fíjate, este primer producto yo ya lo conozco, está aquí. Este siguiente producto también ya lo conozco, también está este lado. Solo reemplazamos que voy a tener que el promedio geométrico 9 a la décima por 4 a la décima. Puedes operar, combinar, simplificar la mejor manera. Yo voy a optar primero simplificar. Mira, tú sabes que potencia con radical se pueden simplificar. Décima, 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 me queda raíz cuadrada y me queda 9 por 4 únicamente, ¿cierto? 9 por 4, 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, promedio geométrico de los 20 números igual a ¿cuánto? Igual a 6. ¿De acuerdo? Este tipo de problema, ese es mi tipo de razonamiento que yo tengo que generar en este caso. Problema número 3. Vamos a ver. De 30 invitados, bueno, esto es un clásico para admisiones, por ejemplo, ninguno tiene menos de 15 años. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Que las edades que tienen estos 30 invitados son mayores o iguales a 15. No tienen menos de 15, pero sí pueden tener 15 según el problema. ¿Está bien? Entonces, sus edades son mayores o iguales a 15. ¿Cuál será, me dice, la máxima edad de 2 de ellos puedan tener para que el promedio de las edades de todos los invitados sea 18? El promedio de edad de estos 30 invitados tendría que ser 18. Para ello me está pidiendo una edad máxima que pueden tener 2 de ellos. Veamos. Número de invitados, aíslo a esas 2 personas, ¿sí? Porque voy a determinar de ellos. ¿Qué sucede con las otras 28? Porque son 30 en total. Lo agrupo en otro ladito, al ladito de él, ¿ya? Ahora,
Sigo teniendo acá los 30 invitados. ¿Ah? Me está pidiendo de estos dos que sean la edad máxima posible. En un promedio siempre te va a suceder esto, que si yo quiero una cantidad máxima de un grupo o de uno, las otras tendrían que ser lo mínimo posible, lo opuesto, o viceversa. Si a mí me pidiese cuál es la edad mínima, yo tendría que asumir que los otros tendrían que ser los máximos posibles. ¿Ya? Eso siempre me va a cumplir. Entonces, a estas dos personas lo estoy llamando la edad X, X máximo. ¿Está bien? Ahora, como esta edad tiene que ser el máximo, las otras tendrían que ser lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Entonces, de estos 28, su edad mínima posible es ¿de cuánto? De 15 años. A ver si me apagan el audio. Está con el audio encendido. ¿Cuántos años terminaste tú en la universidad? A ver, alguno de los chicos, para que no se cruce ello, por favor. Entonces, esta edad tendría que ser el mínimo posible. ¿Está bien? Ya está. ¿Cómo hallo entonces el valor de X? Con el dato final, me dice que el promedio de los 30 invitados tendría que ser igual a 18. Entonces, dos personas tienen la edad de X años, X más X, o simplemente 2 por X. 28 personas tienen la edad mínima, que es de 15 años, 15, 15, 15 cada uno. Aplico nuevamente el ponderado para no hacer pues, una ecuación muy extensa, ¿no? Entonces, 2 por X, 28 por 15, ¿entre quién? Entre la cantidad de datos, que son la cantidad de personas que tienes. En este caso siguen siendo 30. Ese promedio me dices igual a ¿cuánto? Igual a 18 según mi dato. Bueno, operación ya conveniente a ello. Paso a multiplicar 30 por 18, 28 por 15, 2 o 420 y el otro es 540, ¿sí? Pasamos a restar. Tengo que 2 veces x igual a 120. Lo pasamos a dividir. Entonces nuestro valor de x vendría a ser igual a 60. Entonces, ¿cuál es la edad máxima que pueden tener dos de ellos? 60 años. Los otros de 15, cuyo promedio al hacer de los 30 personas, 18. ¿De acuerdo? Si es uno solo, aíslo a uno. Si son tres, aíslo a los tres, dependiendo según el dato, la pregunta que me esté solicitando. Muy bien, vamos con los problemas siguientes. El problema número 4. Hallar me dice un número entero, sabiendo que el promedio armónico de su mitad y su quinta parte es 16. Dar como respuesta la suma de dicho número, me dice, o las cifras de dicho número. No conozco al número, lo voy a llamar X a este número, pero sé por formulita que un promedio armónico de dos números, porque solamente me habla de dos divisiones que tiene, es a quién, dos veces el producto entre la suma. ¿Quién vendría a ser el valor de A? La mitad del número, o sea, X medios. Si mi número es X, la mitad sería X medios. ¿Quién vendría a ser B? Su quinta parte. B tendría que ser X entre 5 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazo en la formulita. El promedio me dice es 16, ya tengo esto de dato. 2 veces el producto X medios por X quintos, porque me dice de la mitad y su quinta parte del número, que estamos llamando X, entre la suma. X medios más X quintos. Ya lo reemplazamos correspondiente a cada uno. Bueno, mira, acá 2 con 2 se van, me queda X por X, 5 abajo. Producto en aspa, carita feliz, ¿cierto? En el denominador, 5 más 2 sería 7x y el producto 10. Simplifico, puedo simplificar numerador con numerador, x con x, quinta, quinta, ¿sí? Hago la operación y estoy obteniendo que 16 es igual a ¿quién? 2 veces x entre 7, ¿no? Extremos y medios, no te olvides la operación ahí, ¿ya? Entonces, como tengo mi operación, que 16 es igual a x o 2x entre 7, ya conozco el valor de x, ¿no? Mitad, mitad, 8, 8 por 7, 56. Ya conozco el número, pero mi pregunta era dar como respuesta la suma de cifras de dicho número. Este es mi número, suma de cifras 5 más 6, pues, que vendría a ser igual a 11. Algo práctico, referente a un solo número, trabajado con las partes de ese número, mitad, quinta parte o tercia, dependiendo del problema que me pueda trabajar, ¿sí? Problema número 5.
si para dos números, me dice, o dos números, o dos cantidades, perdón, se cumple, al final son dos números, que la media aritmética por la media armónica más la media geométrica elevado al, o perdón, es 2 veces la media geométrica es igual a 195. Hallar el producto de las cantidades. Muy bien, voy a sacar ese datito, que es lo único que me está dando. Producto de la media aritmética y la media armónica más 2 veces la media geométrica me dice es igual a 195. Ahora, este producto ya lo conocemos. ¿Cuánto es el producto de una media aritmética por una media armónica para dos números? Lo hemos visto como propiedad. Es igual a la media geométrica elevado al cuadrado, más 2 veces la media geométrica. Sigue siendo igual a 195. Aquí tengo dos formas de desarrollo. Uno, lo paso este ladito con menos, lo igualo a 0 y hago mi aspa simple, un poquito de álgebra. O, como tienen un mismo término, ambos dependen de la media geométrica, factorizo. Y mira, saco una media geométrica, me queda otra media geométrica porque es al cuadrado y me queda el 2 de este lado, ¿sí? Estoy sacando una media geométrica. Ahora, ¿a qué llego en esta conclusión? De que este 195 es igual al producto de ¿qué? De un número y dos numeritos, cuya diferencia es de 2, date cuenta. Media geométrica y esta es media geométrica, pero más 2. Y este 195 tiene esa descomposición también, 13 por 15, cuya diferencia también es de 2, date cuenta. Entonces puedo relacionar también, no solamente puedo hacer con mi regla de aspa simple, ¿de acuerdo? Entonces, si asumo que la media geométrica es igual a 13, 13 más 2, 15, me cumple la condición. Entonces, mi media geométrica es igual a ¿cuánto? A 13. Pero ¿cómo hallo la media geométrica de dos números? Raíz cuadrada de dichos números, o sea, A por B. Lo estoy llamando a esos dos números. Ahora, como ya tengo a ello, me pide el producto de las cantidades, o sea, me está pidiendo A por B, otra vez lo elevo al cuadrado, o simplemente mi radical lo paso como potencia. Tengo A por B, 13 al cuadrado es 169. En muchos de los problemas no es necesario determinar cada una de las variables, suficiente de que encuentren de manera directa también a la pregunta, como en este caso, ¿de acuerdo? Sin saber cuánto vale A y cuánto vale B. Un problema 6. Me dice, la serie de 2, 4, 8, 16 sucesivamente, me dice de n términos, son n términos, tiene a 2048 como promedio geométrico. Y me pide hallar el valor de n. ¿Cómo hallas un promedio geométrico? Raíz. ¿Por qué enésima? Porque me dice que son n términos, o sea, hay n números. ¿Sí? Eso depende del producto de dichos números. Lo estoy ya descomponiendo. 2 es 2 a la 1, 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo, sucesivamente hasta un 2 a la n. 1, 2, 3, 4, n términos. Su exponente es n, del mayor. Todo eso me dice tiene como resultado, porque me habla, estoy hallando el promedio geométrico a 2048. Ya está. Ya tengo mi planteo ahí, mi ecuación planteada. Hago mi operación correspondiente. Recuerda que si yo tengo el producto, mira la parte interna, el producto de números cuya base son iguales, ¿qué haces? Pongo la misma base, sumo los exponentes. 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, que sigue siendo lo mismo. ¿Y a qué es igual esta suma? Ojo, esto es conocido. 1 más 2 más 3 sucesivamente. Lo conoces como la suma de los n primeros números naturales. ¿Es igual a quién? A n por n más 1 entre 2, ¿no? La última cifra por su consecutivo dividido entre 2. Y como veo que la solución va a depender de la basecita 2, este de acá también lo voy a llevar a la base 2. ¿Está bien? También lo voy a llevar a la base 2. 2048 es igual 2 elevado a la 11. Hago mi operación, corresponde a ello, ¿sí? Ahora, nos vamos a la raíz. Potencia y radical, recuerda que pueden simplificarse. Mira, tengo acá un n, tengo acá el n. Puedo simplificar, n con n se van, que me está quedando que 2 es igual a n más 1 entre 2. ¿Sí? Estoy simplificando estos dos n, que sigue siendo igual 2 a la 11. Ahora, si yo veo una igualdad
de ecuaciones, que las bases son iguales, ¿cómo vienen a ser sus exponentes? También iguales. Por lo tanto, como la base es 2, la base 2, entonces diré pues que n más 1 entre 2 también es igual a 11 en este caso. Sigo operando, mira, pasa multiplicando, sería 22, paso restando, n vendría a ser igual a 21. Entonces esta serie tiene 21 términos. O sea, el último término es 2 elevado a la 21, ¿no? Bastante extenso. Pero esta forma de razonar nos ayuda a determinar de manera más directa las variables que nos estén solicitando. ¿De acuerdo? Muy bien. Quedamos ahí con el problema número 6. Me parece que es todo por el momento. Si tienen alguna duda, de repente alguno de ustedes, me lo podrían mencionar para... ¿Vas a subir las clases al irme?